Espíritu. El Señor lo profetizó desde tiempos antiguos por los profetas, diciéndonos para todos los tiempos: no es por fuerza ni poder, sino por mi Santo Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que da la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros y en el cuerpo de Cristo. Así que estemos expectantes. Estuvimos ignorantes, ya no. Ahora pasamos a estar expectantes. Aleluya, porque ahora sabemos. Diga conmigo, ahora sabemos. Y lo vuelvo a declarar, es el Espíritu Santo el que da a cada uno la manifestación como Él quiere. Aleluya. Y allí hay sabiduría, allí hay fe, allí hay gracia, y estamos, y somos, y en Él vivimos y nos movemos. Aleluya. Diga conmigo, estoy expectante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La fe toma, recibe, la fe declara, la fe se apropia, y la fe ve las cosas y dice las que no son como si fuesen. Así que, Señor, hay conocimiento, hay fundamento, hay, Señor, palabra del Señor revelatoria o revelada, que el Espíritu Santo es el que da la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Sea el espíritu de sabiduría y de revelación dado por el Padre de gloria a cada uno. Aleluya. Por el Espíritu Santo que nos enseña y nos muestra todas las cosas. Que veamos el propósito, el diseño divino. Que veamos el conocimiento por la palabra escrita. Y sea la semilla que trae el gozo en el corazón. La semilla que da esa abundancia de la cual la boca hablará. La semilla que es esa valentía para declarar la confesión de la palabra. Aleluya, Señor, gracias por el espíritu de fe, el espíritu de fe, el espíritu de fe. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén y amén. Aleluya. Tomemos nuestro lugar y saludémonos unos a otros con grande gozo y alegría. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas las niñitas a su clase. Aleluya. Bendito sea el Señor. Estamos expectantes. Es el Espíritu Santo quien nos da la manifestación. Amén. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La manifestación es poderosa. Es su presencia
manifestada. Amén. Aleluya. Abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y así estamos en el fluir de la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos la parábola de los 3 siervos o la parábola del dinero. Vamos a leer el momento de hacer cuentas con cada uno de los 3 siervos. Habiendo ellos hecho negocios durante un tiempo prolongado hasta el regreso del Señor del reino, entramos al verso 19. Mucho tiempo después, el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos, o sea, hizo cuentas con ellos. Cuentas no en cuanto a calendario, sino en cuanto a qué produjeron ellos con lo que se les dio. Entonces el que había recibido las 5,000 monedas se presentó. Vean, ese es el dinero, el capital, 5,000 monedas. Este fue el monto inicial. Lo trajo y le entregó otras 5,000. Y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas, noten, con ellas quiere decir que este hombre las usó, ¿de acuerdo? Porque tenemos el modo sin ellas. Cuidado con aquellas corrientes o filosofías o pensamientos que dicen: ahora puedes hacer sin dinero negocios, y tratan de aparentemente facilitar el negocio. Pero aquí vemos que este siervo dijo: si me diste 5,000 monedas, este siervo tiene carácter y tiene temple para hablar. ¿Hablar qué? Hablar con gozo. ¿Hablar qué? ¿Cómo? Hablar con expectativa. Él habló dando una noticia. Él habló trayendo un reporte, pero él iba lleno de esa noticia. Y allí puso una frase que hay que prestarle mucha atención. Dice: con ellas. Usted no debe de irse por el camino sin ellas. Vean la estructura, vean cómo el siervo, el primero, está presentándose ante el Señor, y lo hizo de forma concisa. Él dijo: con las monedas que me diste. Él no trajo una historia de sin las monedas que me diste. La historia es: con las monedas que me diste. Entonces, no intente usted ser más listo que este siervo haciendo las cosas diferente. Hacer las cosas diferente quiere decir con menos elementos de gracia. Aquí el Señor les dio material,
género material, que son las monedas. Todo esto es lo que el reino dispone. De hecho, les comunico una noticia. El reino de Dios es administrado por nosotros. Nosotros tenemos las riquezas del reino. Lo que hace la cabeza del reino, que es el Señor, es permitirnos ser sus pies, sus manos, permitirnos ser su cuerpo. Él ve en esos siervos su cuerpo. Somos su cuerpo. No somos servidumbre allí contratada o mal pagada. El hecho de ser siervos quiere decir somos la clase de personas que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos un Señor. Entonces, pertenecemos al señorío ¿de quién? Del Señor. Todo este énfasis lo puntualicé, lo enfoqué y lo expandí. Quiero que te fijes, hermana Aida, hermano Julio y hermana Mónica. Vean esto. Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas, no sin, Jessy, es con, no sin, es con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, o siervo de mi absoluta confianza y siervo aprobado por mí. Sobre mucho te pondré, sobre más mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hoy el Señor nos lleva a una palabra, rema, que es palabra revelada o revelatoria. En este momento y tiempo de nuestra situación, de nuestra vida, es la palabra gozo. La palabra gozo es mencionada en la respuesta del Señor al primer siervo y es declarada igualmente en la respuesta del Señor al segundo siervo. Notemos lo que le dijo al segundo siervo. 23, verso. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí tenemos una revelación que yo la estoy desempacando, le estoy quitando el moño, la envoltura, todo ello porque quiero llegar al fondo. Y saben, descubrí lo siguiente. Entre tanto dinero que hay en esta parábola, entre tantas ganancias que son que están presentadas, entre tantos negocios que con el tiempo los dos primeros siervos crearon, desarrollaron, levantaron y establecieron y operaron, y entre tanto que pasó mucho tiempo, como dice el texto, después de mucho tiempo, descubro algo, puedo ver con claridad que esa declaración, el gozo de tu Señor, me manifiesta que el gozo es una medida. Es decir, existe una realidad, se llama la medida del gozo. Hay medida de fe, también hay medida de gozo. Y los quiero llevar por la ruta del gozo para que ustedes vean el sendero del gozo. Les vuelvo a repetir en esta parábola. ¿Qué tiene que hacer el gozo si hay mucho dinero? ¿Para qué decirlo? Si las monedas brillan por sí mismas,
Si las monedas hacen un sonido de esos que te deleitas, ¿por qué el Señor declarar el gozo? El gozo de Él. El gozo de Él. ¿Por qué usó esa palabra? Porque quiere llevar a su equipo de confianza, quiere llevar a los aprobados, a los que mantuvieron la comunión, a los que mantuvieron la fe, a los que mantuvieron la confianza limpia, sin mancha, a los que siguieron las instrucciones, a los que creyeron que tienen la representación del Señor en su ausencia, a los que creyeron que se les dio la administración del reino en la tierra durante la ausencia del rey. Aleluya. El Señor les dijo, los voy a llevar a un nivel superior donde no se puede comparar lo que antes hicieron con lo que harán. Se llama mucho más. Y hay una ruta. Ellos entraron por un acceso y se llama, dijo así el Señor, entren en el gozo. Entonces hay una ruta del gozo para que veamos que el gozo es parte esencial de nuestra vida diaria que se desglosa como caminar por fe, andar en amor, hacer negocios, tomar decisiones, ejercer nuestro dominio. Y el Señor dice, el gozo es parte de aquello que es sobre mucho te pondré. Vamos pues a desglosar esto. Vean, la medida del gozo, la medida del gozo. Nos damos cuenta que el tercer siervo no dio la medida del gozo. Allí ya tenemos algo contundente. El tercer siervo no dio la medida del gozo. El Señor usó palabras que tienen que ver con miedo, oscuridad, ser inútil, negligente y malo. Vean en el Evangelio según San Marcos, ahora vamos a San Marcos capítulo 4, para ver las primeras manifestaciones, que son destellos del gozo. Y aquí nos vamos a los primeros momentos del gozo. Marcos capítulo 4, verso 16. Dice, otros son como lo sembrado entre las piedras o los pedregales. Al oír la palabra, ¿cuál palabra es? Es la palabra del reino. El Señor no trae otra palabra, Él trae la palabra del reino. Enseguida la reciben con gozo. Lo asombroso es que hay presencia del gozo. El gozo desde la palabra. El gozo con la palabra. ¿Ven eso? ¿Están viendo? No solo es un asunto de tener monedas o traer dinero, sino el gozo es algo tan valioso que lo ocupas, noten esta revelación, lo ocupas en lo poco, pero también lo vas a necesitar en lo mucho. Está tremendo esto. Por eso el Señor les dio allí una clave. Cuando uno pasa de lo poco a lo mucho, no importa el tiempo en lo poco. El gozo es
algo que lo vas conociendo como la característica de la presencia del reino de Dios. Aquí el Señor, al hablar la palabra del reino, dice, el estado de la tierra con piedras, cae la palabra en ellos, la reciben con gozo. Ven, allí el gozo comienza a tener latidos, señales de vida. ¿Por qué? Porque el gozo es parte del reino. Pero aquí hay una situación crítica. Pero como no tienen raíz, y esta raíz es, como dice el texto, ya en las doctrinas apostólicas, dice, enraizados en amor. Allí hay una declaración de cuáles son las raíces que produce la palabra, enraizados en amor o arraigados en amor. Cuando eso no tienen, su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, que dicho sea de paso, cuando uno no tiene la raíz, quiere decir que somos de corta duración en amar la palabra. ¿Ven? Al presentársenos que las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropiezan, dejan de amar la palabra y la palabra no haya raíz. Raíz dice arraigados en amor. ¿Qué quiere decir? Yo amar la palabra y tener esas raíces de amor, entonces, ¡pum!, tropiezan. Vamos a seguir. Tengo varios textos y voy a escoger Romanos 14:17. Romanos 14:17. Aleluya. Ve, el asunto con los dos primeros siervos es lo que estamos investigando, indagando, conociendo al detalle lo que ocurrió, lo que está declarado en esa parábola. Nos damos cuenta de lo siguiente. El gozo no es un asunto de monedas. El gozo, y entonces el Espíritu Santo va a traer la revelación de aquello que en la parábola del sembrador fue de corta duración. Dice, verso 17, porque el reino de Dios, estamos hablando de lo mismo. En la parábola del sembrador es el reino de Dios. En la parábola de los talentos es el reino de Dios. Y ahora, el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida. Y para la comida y la bebida se usa el dinero. ¿Ven? Sino de justicia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Paz. Filipenses capítulo 4. Y gozo y no dice el dinero, los negocios, ¿no? Dice en el Espíritu Santo. ¿Ven? Esta clase de gozo tiene manifestación a través de la palabra cuando es sembrada y no tiene por qué ser de corta duración en nosotros, ustedes, no tiene por qué, no.
El gozo no es un elemento de corta duración o breve. El gozo es el reino. De allí que justicia, paz y gozo no los podemos definir como cosas de corta duración, porque ellas son las que nos dan la consistencia del reino, y el reino no es corto. Pero cuando uno trata a la palabra recibida, así como los pedregales, entonces el gozo es de corta duración, igualmente que la fe, la confianza, y la palabra es infructuosa o no fructífera. Por ello, les quiero explicar la ruta del gozo a la cual misma que el Señor abrió la puerta. Cuando les dijo a los dos primeros siervos, entren, no estaban allí, por eso el Señor les dice, entren, es una alocución, o sea, el Señor les permite sentir el reino, les permite encontrar el reino. Ven, hoy les estoy enfocando no en las monedas, no en los negocios, porque si fuéramos así a la letra y quitamos las demás cosas, saben, ninguno de nosotros estaría aquí reunido a esta hora porque estaríamos haciendo negocios como locos. Estaríamos trabajando como locos en ese sentido despectivo y no quisiéramos comer ni ir a dormir, y esa no es la vida del gozo. La vida del gozo no se cuenta con monedas. La vida del gozo es precisamente revelada en esta parábola y es asombroso porque hay dinero involucrado, cosa que no está tipificado en la primera parábola, que son las 10 vírgenes. Y cuando hay dinero, hay mucho brillo. Y aún en medio de lo valioso y cuantioso del dinero, el Señor saca algo tremendo: el gozo. Por eso tratamos la palabra del Señor como un manjar suculento. Es como si yo les dijera a ustedes, oye, de todo lo que te sirvieron, ¿por qué comenzaste a comer? No, pues yo por la ensalada, y usted por los vegetales al vapor, y usted, yo por el filete de res. Cada quien comenzó a comer esa parábola desde su primer gusto. Hoy los llevo por la ruta del gozo, porque allí está la cereza del pastel. Ve, noten esto, hermano Julio. Cada uno tiene su propia cantidad de monedas y su propia diferencia de capacidad, de habilidades, pero todos podemos tener el gozo, y no está cuantificado en monedas el gozo. Pero nos damos cuenta de que el gozo es una medida que debemos acrecentar. El gozo no se puede comprar. El gozo tenemos que descubrir cómo el Señor lo manifiesta. Por ejemplo, nos da una clave, y hago referencia a nuestra base, la parábola de los talentos. Él dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero antes les dijo a los dos primeros siervos, les dijo, fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho más. ¿Ven? Lo poco, lo poco. Entonces, y luego les dijo, entra en el gozo. Allí el reino está haciendo algo, para que veamos que el reino
El reino tiene un plan, es un plan eterno. Romanos 14:17 ya nos pone en triples, que es muy común en el Nuevo Pacto, encontrar en el Nuevo Testamento esos triples, 3 palabras: justicia, paz y gozo. Pero esas 3 palabras no las busques en el dinero, no las busques en los negocios, dice en el Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu Santo es la persona que representa la presencia y la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el creyente. Él es el que da la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el creyente, inclusive en la asamblea. Inclusive dice él, a cada uno da. Él es el que da la manifestación. Entonces, aquí hay una revelación y estamos siguiendo la ruta del gozo. Vamos a ir por más. Viendo el aspecto de medida, miren, les voy a dar bastantes escrituras. Juan 3:29. El Evangelio según San Juan 3:29. Aleluya. Gloria al Señor. Paz de Cristo para mis hermanos apostólicos que me están viendo. Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. ¿Ven? La palabra del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Vamos a otra versión, la versión 60. Vean la ruta del gozo. Cuando el Señor allí se presenta como el esposo, su amor está en su compañía, pero Él señala algo de Él. Fíjense bien, eso es muy importante. Él señala algo suyo, que es su voz. Su voz. Dice: así pues, mi gozo está cumplido. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente. Quiero que noten esa proporcionalidad. Recuerda que el gozo lo tenemos que dimensionar, tenemos que entenderlo a base de ese lenguaje, esas proporciones, escalas, medidas. Dice, grandemente, grandemente. Así pues, mi gozo está cumplido. Otra escritura, Juan 8:56. Esto te va a sorprender. Yo celebré con un café y un buen pan esto que leí. Yo celebro, yo sí celebro. En pastel de ochonito, etcétera. Juan 8:56, o nieve de los chatos, etcétera. Dice, Abraham, el padre de ustedes, versión 60, se gozó. ¿Por qué se gozó? El que me responda bien me lo llevo a desayunar mañana. A ver, atentos. Aquí es donde el gozo cuenta. Ese es el punto. O sea, por eso no estamos contando monedas, sino estamos contando el material del gozo.
Este gozo del verso 56 es el gozo de Abraham. Ese gozo, la persona de Abraham es el primer creyente al cual se le adjudicó la justicia del reino de Dios. Y de él se dice la fe de Abraham, pero también se dijo de él el gozo de Abraham. Es muy importante esto, el gozo de Abraham. No lo habías visto, no, ni yo lo había visto. El gozo de Abraham, sí. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo sentimos como un género, como una sustancia? Si ya entendimos a base de tiempos y tiempos la fe, pues vamos a trabajar para comprender el gozo, ¿verdad? Dice, Abraham vuestro padre sé significa algo está pasando con él en él mismo. En él mismo es como cuando dice uno le hierve la sangre, pero esto es positivo. Algo está pasando con él. Ahora yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿dónde está ese gozo, Tony? ¿Dónde está ese gozo? Tenemos que comenzar a relacionar ese camino del gozo porque los dos primeros siervos sí llegaron, vieron el acceso y hasta escucharon, entra. Entonces esto tiene una senda, esto tiene un acceso. Abraham, vuestro padre, ¿qué estaba pasando? Está viendo algo hacia el futuro, ¿de acuerdo? Dice, se gozó, algo está pasando. El gozo es una manifestación. ¿De qué? No son dos o tres opciones, hermano, no. El gozo es ver el reino de Dios. Algo está pasando en Abraham. Dice, se gozó de que había de ver mi día. Noten, y lo vio y se gozó. Ese es el gozo de Abraham. Tómenle nota. Ok. La cuestión es, pastor, no me deletree la palabra gozo, sino explíqueme la palabra gozo. Jesús le explicó en la parábola de los talentos tremendamente. Ese gozo de Abraham está descrito como lo que vio, ¿correcto? Cuando los dos siervos le trajeron sus cuentas, algo vieron también. Y Jesús se los declaró con estas palabras, dice, te pondré en mucho más. Allí lo que Abraham vio fue eso que el Señor dijo, mucho más. Eso fue lo que vio Abraham. Abraham, de estar en lo poco, en esa edad antes, en esa edad cuando Dios hablaba por medio de los padres y los profetas, cuando todavía no hablaba por medio del Hijo. Abraham está en la edad antigua. Adán estuvo en lo poco, pero vio lo mucho y se gozó. ¿Viste eso? Entonces, los dos siervos escucharon esa misma palabra que Abraham vio. Has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho más. Ahora, nuestra lógica piensa en monedas. Ay, ojalá que me dé otra monedita. Con esto me gozo más.
ya usaste los términos hacia otro enfoque. Por eso yo te llevo a cómo está usando el Señor la palabra gozo. Entonces, este es el gozo del padre Abraham. Abraham, ¿ven? Vamos a seguir. Ahora en Juan capítulo 15, verso 11. Juan 15, verso 11 dice: estas cosas os he hablado. Noten la diferencia. En los tiempos de Abraham, el verbo que está dicho es que Abraham vio. Pero cuando vino la gracia y la verdad en Jesús, el verbo que el Señor Jesús trae es hablar, no trae el verbo ver. Ver es un verbo antiguo, hablar es el verbo nuevo. Entonces el Señor ya está diciendo, estas cosas os he hablado, ya los lleva a todos a oír. Por eso desde la parábola del sembrador, Él está diciendo, el que oye mi palabra, los lleva a oír. Para que mi gozo, donde el Señor pone su gozo, allí hay una manifestación de fidelidad. Allí hay una manifestación de mucho más. Es como comenzar oyendo, pero terminar viendo. Es algo interesante, es algo complejo, pero interesante. En el gozo del Señor, que es el reino, uno comienza oyendo y termina viendo. Antes de la manifestación del reino, uno comenzaba viendo y se quedaba viendo, pero todo era a lo lejos. Pero cuando vino la gracia y la verdad, el Señor cambia y no usa los mismos verbos. Él dice, yo voy a hablarles y los voy a llevar a ver. Aleluya. Entonces aquí dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo es una medida que trabaja la manifestación del reino. Puede ser esencia, puede ser presencia, manifestación, tiene que ver con el reino, tiene que ver con el reino. Entonces, aquí el Señor dice, mi gozo, vuestro gozo, mi gozo, vuestro gozo, pero pone una medida. Dice, la medida de mi gozo, escuchen esto, porque aquí hay revelación. La medida de mi gozo, dice el Señor, son ustedes. Ahora, siendo ustedes, en lo particular, cada uno, ustedes deben tener su gozo cumplido. Allí hay que trabajar eso muy bien. Miren, Él dijo que mi gozo esté en vosotros. Entonces, una vez que habló de nosotros, ahora yo hablo por mí. Y entonces Él dijo, ahora en la forma individual, les digo lo siguiente, que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ven? Fullness, o sea, medida plena. Es muy importante eso. Vamos ahora al capítulo 17, verso 13, allí mismo en San Juan. San Juan 17,
13, dice: pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Esto es una revelación del gozo, porque el gozo es un aspecto esencial del reino y el Señor es inteligente. En lugar de decir la palabra reino, usa la palabra gozo y habla esta palabra gozo en los mismos términos de que habla del reino. Es decir, declarar que el reino venga es congruente con declarar que mi gozo se cumpla. Tiene congruencia. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Padre, que venga tu reino. Y uno dice: ángeles, nubes, vientos, gloria, polvaderón que se va a levantar y luego todo blanco, resplandeciente. No, hermanos. Viene el gozo de Él. El gozo de Él. Ahorita no cuando lleguen al 2100 o 2200. No, ahorita. Por eso, desde esa época, aún antes de Él morir crucificado, Él comienza a hablar del reino a base de los elementos de manifestación. El gozo, el gozo, el gozo. Cuando Él dice, para que mi gozo se cumpla, es exactamente verdad paralela al respecto para que mi reino venga. Es exactamente el mismo sentido. Amén. Entonces, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Los dos primeros siervos de la parábola de Mateo 25 conocieron eso. Conocieron eso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y te vas a alegrar bastante. Vas a descubrir toda una red del gozo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Mira, te lo voy a adelantar, Ana Pau. Fíjense bien. Tenemos el gozo de Abraham, tenemos el gozo del Señor. Van a descubrir el gozo de Pablo, el gozo de Tito. Vas a descubrir el gozo de los filipenses y el gozo de perdón y amistad. Hermanos, gócense. El gozo de Abraham, el gozo del Señor, el gozo de Pablo, el gozo de Tito. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Ahí está el gozo de Pablo, el gozo de Lucas, el gozo de Timoteo, de Silas o Silvano, todos los que lo acompañaban. Ahora vamos al capítulo 7, verso 13. Por eso, el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo. Leemos en la versión: pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. ¿Ven? El gozo del Señor, el gozo de la iglesia de los filipenses, el gozo de Abraham, el gozo de Pablo, el gozo de Tito. ¿Y dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? Eso quiere decir que donde hay gozo, hay raíces de amor. Y esos elementos, Tito, Pablo, fulano y fulana iglesia, no son de corta duración. Aleluya. No son de corta duración. No son llamaradas de petate. No son cerillitos, son encendedores. Ahí está el gozo de Tito. ¿Ven eso? Yo le pregunto a Julio:
¿Conoce Julio el gozo de Julio? Porque Abraham conoció el gozo de Abraham. Es ser pertinentes con nosotros mismos y decirnos, ve, no puedes andar así con altibajos así, a veces arriba, a veces abajo. No, 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 no. El gozo del Señor lo conoció Abraham, Tito, Pablo, las iglesias. ¿Ven? Entonces, ese gozo es confortante. Y nos vamos ahora a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 22. Gálatas 5, 22. Nos vamos a dar cuenta de esta revelación aquí expuesta. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué es amor? Primero, David, Pastor Benjamín. El que me lo conteste, me lo llevo a desayunar mañana. ¿Por qué, hermano Rangel? ¿Por qué primero es amor? Porque el amor es la raíz y allí primero describe la raíz. Por eso dice el texto, enraizados en amor. El fruto del Espíritu, el fruto es lo carnoso, es un órgano carnoso, es amor, gozo. Decir espíritu y decir reino de Dios, ¿quieres hablar de un fruto donde reúna al espíritu y al reino? Di la palabra gozo, ahí está, es el gozo. Ahí está el gozo, es un fruto del espíritu, paciencia, paz, paciencia, etc. Aleluya. ¿Qué más? Hechos 20, 24. Y aquí concluimos con esta postura del apóstol Pablo y quiero que la tomes, la vayas planeando, pero no por pasar ya de los 40 años o 50 años, no porque ya tienes una tarjeta de INAPAN, sino el gozo es lo que te hará pensar así. Fíjense bien Alejandra, Azucena y Daisy. Voltéense para acá, fíjense bien. Hechos 20, 24. Vamos a suponer que Julio, Juan José, Ramiro y el pastor Benjamín y un servidor platicamos, también invitamos a David. Oye, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué planes tienes de negocios? Pero sucede que el hermano Cecilio nos está oyendo, porque ahí se sentó a un ladito con un café. Y el hermano Cecilio, pues sí, nos lleva más años, ¿verdad? Y el hermano Cecilio escucha la plática de nosotros, los más jóvenes, y pues nosotros tenemos unas ideas y él tiene otras ideas por la diferencia de edad. Y saben una cosa, el gozo hará que no nos movamos a base de la edad. Es muy interesante esto. El gozo nos hará,
el gozo nos hará que pensemos de una manera no basado en el recorrido antiguo que llevamos o el acumulado que llevamos. Vean esto. 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Y las cosas comenzaron desde que usted nació. Y allí va la marca de los pasteles. Primer año, primer pastel, segundo año, segundo pastel, 20 años, 20 pasteles, etc. Ni estimo preciosa mi vida. Eso es hablar del presente, en donde usted puede hablar de sí mismo, su ahora. Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con, ven, ¿por qué le tiran hacia otro lado? ¿Por qué están planeando su vida sin pensar con el gozo? Allí nos da una revelación este apóstol. Dice, cuando ya estés avisado por el Señor de terminar, el gozo es el que te dará los pensamientos de terminar. El gozo, no la tristeza, no la crisis, no la tragedia, no los achaques, no. El gozo es quien te dará los pensamientos para ver el final de tu vida. ¡Qué revelación! Dale un gran aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Y vamos a ponernos de pie porque traigo mucho gozo para dar. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie porque traemos mucho gozo para dar. Amén. Aleluya. Y vamos a dar con gozo, con alegría. Amén. Porque ya son las 7:47 y comienza el segundo servicio. Amén. Pero verdad que apenas llegamos a la introducción, pero está tremendo. Para que vean lo que comienza en una parábola, hay que profundizar en ello. Hay que profundizar en ello. Y de eso pues nos ocupamos. Amén. Diga conmigo, soy un dador gozoso, alegre. Tengo el propósito de dar porque soy un hijo del reino. Aleluya. Yo administro los bienes del Señor. Así que doy con alegría. Y diga conmigo Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Y den con mucho gozo. Amén. Aleluya. Vean a la hermana Gaby con mucho gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. ¿Sabe que lo que estamos llevando a cabo es un motivo de administración? Y es el gozo el que lo hace pensar eso. Y cuando Pablo vio su final, ¿sabe qué vio? Terminar gozoso. Aleluya. Aleluya. Pablo nunca
nunca dijo, no, pues ya no sirvo para nada, hermanos. Nunca dijo eso Pablo. Mientras usted tiene gozo, usted es útil en el reino de Dios. Amén. Así que cuide su gozo. Diga esto al Señor: gracias, Señor, porque me has dado el gozo de la salvación. Está tremendo eso, el gozo de la salvación. Amén. Vamos pues a despedirnos. Y déjeme decirle que el Señor ya hizo maravillas, hizo milagros en sus cuerpos. Amén. Porque el gozo es la manifestación de su poder. Ahora te anuncio, ve en paz, y te llamo bendito, bendita de Jehová. Ve en paz. Aleluya. Y el gozo del Señor es tu fuerza allí donde la requieres. Aún en una célula, aún en un hueso, aún en un lugar que no alcanzas a ver. Allí el gozo del Señor es el gozo restaurador. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Estamos despedidos. Amén. Y en 9 minutos comenzamos el segundo servicio. Recuerda que atrás tenemos unas mesas con artículos de papelería que te pueden interesar. Amén. Corra a saludar a su hermano y a su hermana y le esperamos el domingo, los 3 servicios, y el sábado los jóvenes a las 12 de la mañana. Gloria a Dios, estás enterito, ¿eh? Y estúdielo, porque todo lo que predico aquí, ahí lo registro. No, yo estoy fascinada. Yo estaba y le digo a mi mamá, le digo, no me quiero dormir al ratito, le voy a prender la lámpara. Todavía estoy leyendo, todavía estoy leyendo. Está bien. Pero es demasiado, demasiado. Pero qué bendición. Esa es otra cosecha. Qué bendición. Muchísimas gracias. Ándale pues.